Además, en TPA Noticias estamos también pendientes de la llegada de los militares asturianos destinados en Mali. Llevaban en misión internacional en el país africano desde hace ya 6 meses. En el aeropuerto asturiano estamos. Max Álvarez ha llegado. Pues buenas tardes, todavía no han llegado, llegarán con casi 2 horas de retraso. Estaba previsto que llegaran a las 7:15 de la tarde, llegarán en torno a las 9. Aquí, como ven, es un día de ajetreo en esta terminal, un día que se espera sea también de reencuentros. Los familiares de los 140 soldados asturianos les esperan con pancartas, con regalos. Se espera que sea un día lleno de emoción, porque dicen que es un día lleno de felicidad. Estamos pendientes de la llegada del contingente de militares asturianos que hace 6 meses partieron hacia Mali en misión internacional. En el aeropuerto estás, Max. ¿Han sido ya recibidos o todavía queda un poquito? Sí, buenas tardes. Todavía no han llegado, todavía falta que aterrice. Ha aterrizado ya ese avión aquí en esta terminal de Santiago del Monte, pero todavía no se ha producido ese reencuentro, todavía no ha sido esa salida que tanto se espera. Los familiares llevan algunos aquí desde las 5 de la tarde, como ven, llenos de pancartas, también de regalos. Hay madres, padres, familiares, hijos, bebés, todos esperan con ansia la llegada de esos 140 militares de Cabo Noval en una misión que partieron justo hace 6 meses, el 15 de noviembre, a Mali para adiestrar a las fuerzas de seguridad del país. Una misión que podría ser la última en el país africano para los agentes de Cabo Noval, después de que la Unión Europea decidiera la retirada, al menos de forma temporal, de las tropas por el aumento de la tensión con la Junta Militar de Bamako, la consolidación de los yihadistas y también haber recurrido a fuerzas paramilitares rusas para la seguridad del país. Por ello, como ven, decimos, estamos a la espera de esa llegada. Va a ser una tarde, una noche de emociones, de reencuentros, una noche de bienvenida y de vuelta a casa. Cuando marcharon íbamos con una tristeza y una cosa que no sabía lo que iba a pasar, y ahora que llegan, pues imagínate, ¿no? La alegría, ¿no? Muy nerviosa, deseando de verlo. Son 6 meses de mucha tensión porque han estado en una zona muy conflictiva, pero vamos, ya ha pasado todo, ya deseando de verlo. Nosotros preocupados, ellos encantados porque es su trabajo y a él le encanta, pero bueno, con miedo y bueno, pero podemos hablar bien y todo bien.